8:42 de la mañana y entramos en un bloquecito muy importante de salud. Y es que a muchos de nosotros, muchos de ustedes que nos están viendo, seguramente han sufrido alguna vez en su vida de cálculos renales o conocen a alguien que los haya padecido. Y si no, pues les vamos a dar aquí algunos consejos para que de alguna manera los puedan prevenir. Nos está acompañando la doctora Alexandra Cruz, uróloga. Doctora Cruz, bienvenida a Mañanas con Uno. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Hay categorías de cálculos renales? ¿Hay variedades o simplemente son cálculos renales y ya? Pues hay varios tipos de cálculos, de varias constituciones. Entonces hay como 15 tipos de cálculos. Entonces les voy a dar unos ejemplos. Hay cálculos de oxalato de calcio, fosfato de calcio, ácido úrico, cistina y muchos más. Y además se pueden presentar en varios sitios del árbol urinario. Entonces pueden haber cálculos renales, cálculos en el uréter, cálculos en la vejiga, cálculos en la uretra y de distintos tamaños. ¿Y por qué da cada uno de esos que antes mencionaste? Bueno, los cálculos generalmente, la mayoría se originan a nivel de los riñones y esos son trastornos metabólicos que tiene el paciente. Hay algún trastorno metabólico que predispone que él haga cálculos, porque no todos hacemos cálculos, hace que predisponga que haga cálculos. También hay cálculos infecciosos, de pacientes que sufren de infecciones a repetición pueden formar cálculos. Y hay cálculos, esos cálculos de los riñones se pueden bajar al uréter, y esos son los cálculos ureterales. Pueden llegar a vejiga y empezar a crecer ahí o formarse en la vejiga por obstrucción. Entonces, los pacientes que no evacúan bien la orina, esa acumulación de orina a largo plazo pueden formar cálculos. Y los de la uretra pues pueden venir desde el riñón y también por obstrucción y quedarse en la uretra. Pero ¿y esto da por igual hombre-mujer? Es más o menos frecuente igual en los hombres o en las mujeres, dependiendo de la situación geográfica. Se da más en tierra cálida por la disminución de la ingesta de líquidos. Entonces eso genera más formación de cálculos. ¿Podría decirse que es más doloroso en el caso de los hombres? Pensando en el momento de expulsar los cálculos. Pues digamos que los hombres en general tienen un umbral del dolor más bajo. Las mujeres tenemos un umbral del dolor más alto. Eso es cierto. Aguantamos más. Sí, o sea, por nuestros trabajos de parto, por muchas cosas, nuestro umbral es un poco más alto. Uno sí ve que los hombres son un poquito más flojos para el dolor. Pero en general, cuando pues, a una mujer le preguntan qué le duele a usted más, una expulsión del cálculo o un trabajo de parto, ella dice que la expulsión del cálculo. ¿Ah, sí? El dolor, los dolores más fuertes que hay es el infarto agudo de miocardio, luego sigue la litiasis y ahí pues ya el resto de dolores. O sea, es un dolor muy severo. Pero ahí cómo es la vuelta, es que yo hacía la pregunta porque pareciera que solo le da a los hombres. ¿Y es por el tema del umbral del dolor o qué? No, pues es un poquito más frecuente en los hombres, pero el umbral del dolor es mucho mayor. Es que uno sí escucha más casos de hombres, tengo cálculos, o de pronto las mujeres podemos tener cálculos y no nos damos ni cuenta y solitos se van disolviendo. No, ellos no se disuelven. No. Pues en general no. Ellos van saliendo y salen a la vejiga y ya cuando el cálculo llegó a la vejiga pasa el dolor. Y el paciente lo orina. Ya cuando lo orina generalmente no duele. ¿Le dio cólico? Doctora, sí, no, es que estoy pensando acá. Tenemos preguntas de nuestros televidentes. ¿Los medicamentos pueden desaparecer los cálculos? Hay unos tipos de cálculos que si no son muy grandes, especialmente los de ácido úrico, se pueden disolver alcalinizando la orina, o sea, volviendo la orina alcalina. Pero en general los otros tipos de cálculos que son de calcio, esos cálculos son muy duros y toca hacer algún manejo por parte del urólogo, ya sea ondas de choque con litotricia o cirugía, etc. Se habla mucho de esos cálculos generados por la acumulación de calcio. ¿Por qué? ¿Hay un problema de digestión? ¿Tiene que ver, no sé, el colon irritable, que no se tolere la lactosa, exceso de leche, exceso de lácteos? La mayoría de los cálculos son de oxalato de calcio. Y hay varios tipos de por qué se forman los cálculos de calcio. Uno es que se absorbe mucho calcio en el intestino. Todos esos pacientes uno tiene que estudiarlos para saber por qué están formando cálculos. Entonces uno es porque absorbe mucho calcio en el intestino, entonces para eso hay un tratamiento.
Otros es que el riñón elimina muchos cálculos, entonces para eso hay otro tratamiento. Inclusive cuando hay problemas de la paratormona, que es una glándula que queda aquí detrás de la tiroides, hay alteración y eso produce alteraciones en el calcio y puede generar formación de cálculos en el paciente. Tenemos más preguntas de nuestros televidentes. ¿Los cálculos renales pueden ser asintomáticos? Sí, hay pacientes que pueden estar en una ecografía, le hacen una ecografía de control y encuentran unos O cálculos. sea, uno no se da cuenta sino hasta que va al baño y sale. Yo no hice hijo de madre O dolor. cuando se empiezan ¿Sí? a agrandar, porque aumentan el volumen los cálculos. Entonces vamos por partes. Por parte, como tú digas. Entonces, los cálculos, digamos que, se me olvidó la pregunta del Que si televidente. es asintomático. Ah, listo. Entonces, le hacen una ecografía y encuentran imágenes litiásicas o calcificaciones en los riñones. Estas calcificaciones pueden estar ahí, generalmente cuando los cálculos son pequeños en el riñón no producen ningún dolor. El dolor se produce cuando se baja el uréter. Ese es el cólico terrible. O sea, ellos pueden estar nadando en el Y no se riñón siente y nada. nunca ser expulsados y no se siente nada. De los pacientes que han tenido cálculos, se les recomienda todos los años hacerse un control, porque a veces pueden estar formando nuevos cálculos y ellos no saben. Y pueden hasta perder el riñón sin darse cuenta. Ay, Dios. Eso pues va creciendo porque se va acumulando los minerales y todo lo que hace que se vaya acumulando y pues va creciendo. Entonces por eso se van creciendo a nivel renal especialmente. Tenemos pregunta también de redes sociales, doctora. En @mananascon1 nos pregunta Guido, @Guido Oliva. ¿La cirugía para extraer los cálculos garantiza que nunca más van a aparecer? No. Los cálculos, como les explicaba, es un trastorno metabólico. El paciente tiene algo que hace que él forme cálculos. La cirugía es para tratar de, si el paciente tiene alguna obstrucción o es un cálculo muy grande, pues toca sacarlo porque si no va a tener problemas a futuro, infecciones y daño renal. Después de que eso se maneja la fase aguda del cálculo, toca estudiar el paciente por qué está haciendo los cálculos, Claro. para evitar que a futuro, no es que vayan a desaparecer, sino que no se presente tan frecuentemente. Al ser un trastorno y que se puede volver a repetir, como lo estabas diciendo, ¿qué se debe hacer para prevenir? En principio uno siempre debería saber de qué son los cálculos, ¿sí? Y dependiendo de lo que sean, uno hace el estudio metabólico, los estudios en orina, en sangre. Pero cuando uno no sabe qué son, realmente uno le recomienda a los pacientes, ustedes tienen que tomar 2 litros de agua al día para que pues se estén orinando frecuentemente y los solutos no se unan y formen el cálculo. ¿Los qué? ¿Los qué? Los minerales, Ajá. ¿sí? No se unan y formen los cálculos. Tiene que dieta baja en sal. Es un proceso metabólico que hace que el sodio aumente la formación de cálculos. Y dieta baja en proteínas. O sea, proteínas no es el churrasco todos los días, sino su porción normal de carne, pollo, pescado. ¿Animal y vegetal o solo proteína animal? Solo proteína animal. Entonces, eso también se ha visto que aumenta la producción de cálculos. Esa es la recomendación que uno le da a los pacientes en general cuando amigos, uno si no sabe qué es. Si uno va por su pedazo de carne de 200 gramos, mejor uno de 100. Mejor uno decía, de vez en cuando, pues tampoco, o sea, de vez en cuando, pues, su churrasco está bien, pero que no sea la constante de todos los días. Otra pregunta para usted, doctora. Y esta es de Cristian. ¿Una persona con cálculos renales debe estar en constante monitoreo médico o solo cuando presente dolor? Como les explicaba, pues en la fase aguda, pues nada, terminan siempre en el servicio de urgencias y pues hay que manejarlo, ya se sabe, uno define si es manejo médico, manejo quirúrgico, etc. Después tiene que seguir en controles, buscar la causa y si el paciente ya no tiene ningún cálculo, todo está bien, no hay ningún problema, se recomienda controles anuales. ¿Siempre hay que recurrir a la cirugía o se puede tratar con medicamentos, con jarabes naturales, la famosa chancapiedra, tomarse 5 litros de agua diarios? En principio hay unos cálculos que uno sabe que tienen alta probabilidad de que el paciente los expulse solos, que son cálculos pequeños, de 4, 5, 6 milímetros, uno sabe que esos cálculos hay opción de que salgan solos. Entonces lo que uno hace es ingesta abundante de líquidos, mucho ejercicio, porque estarse uno acostado y quieto hace que se demore más en salir los cálculos. Y hay unos medicamentos que relajan el uréter para que el cálculo salga más rápido. Entonces hay pacientes que según los exámenes dicen, bueno, este señor va para manejo médico o definitivamente toca hacerle algún procedimiento quirúrgico. Claro. 2 preguntas. ¿El agua con cebada es buena?
En general hay muchas, o sea, la cerveza. Sí, señora, la cerveza. En general hay muchos mitos que la cerveza, que el agua de piña con no sé qué. Lo que indica eso es que todos esos son diuréticos. O sea, abundante ingesta de líquidos, la cerveza es un diurético, hace que expulsen más rápido. O sea, es los una cálculos. excusa del señor cervecero. No es que, o sea, hace lo mismo la cerveza que el agua. Y Más es o menos. más sanita el agua. Más sanita el agua. Y la siguiente pregunta es, por lo general esto es cuando aparece la cejuela. ¿La qué? La cejuela juventud. No, No, ¿O en qué a mi edad? hermano ¿A qué le edad? dieron, mi hermano es súper jovencito. no, eso, inclusive hay cálculos en niños. Y hay- ¿También a los Dios. niños? A los niños les dan cálculos y, Pobrecito. sí, y toca también manejarlos y operarlos. Y ellos son los que hay que más estudiar porque se sabe que tienen algún trastorno que está predisponiendo a los cálculos. Tenemos otra pregunta. Doctora. Natalie, ¿tomar café o bebidas oscuras son perjudiciales para mi salud si tengo cálculos renales? Contésteme despacito, por favor, porque yo tomo tinto. ¿Y pero ¿Qué tiene criterio? cálculos? ¿Le han dado? Pues no que yo sepa. ¿Qué tal esto esté asintomático por ahí? No. Ah, bueno. Sí se recomienda en pacientes que sufren de cálculos disminuir la ingesta de bebidas negras, porque pues tienen sustancias o esas sustancias pueden predisponer a la formación de cálculos renales. Bueno, en los casos que es asintomático, pues uno no se da cuenta que los tiene. Pero ¿cuáles son los primeros síntomas? ¿Dónde se manifiesta el dolor? ¿Dónde se concentra? Porque se dice que acá en la parte lumbar, en la parte baja de la espalda, pero que también se puede trasladar un poco a la parte baja del vientre. ¿Dónde se localiza? Depende de dónde esté el cálculo. Si el cálculo está en el riñón, se produce dolor lumbar. Cuando empieza el cálculo a bajar por el uréter, empieza el dolor irradiado aquí en el flanco y se va inclusive dolor intenso a nivel de la vagina o a nivel de los testículos, ¿sí? Porque es un dolor referido. ¿Y siempre hay que abrir, doctora? ¿O hay algún láser que los pulverice? Hoy en día muy pocos pacientes con cálculos se hace cirugía abierta. En general todo se hace con cirugías endoscópicas. Son unos equipos especiales que se introduce bajo anestesia para que no les duela. Ah, bueno. Pensando en usted. Sí. Se introduce, uno llega al uréter, sube, inclusive puede llegar uno hasta el riñón, pulverizarlos con láser o con otros métodos que existen también y de esa manera. Hay otros que se hace punción a nivel lumbar, se pasa un equipo y por ahí uno rompe el cálculo y saca los fragmentos. ¿Qué características tiene ese dolor? Para no confundirlo con otra patología, otra enfermedad, de pronto cuando esté por el ladito, que no se confunda con una apendicitis, yo qué sé, nunca lo he sufrido hasta ahora, entonces no lo podría reconocer. El diagnóstico diferencial es la apendicitis, pero en general el cólico es un cólico intenso, es un dolor 10 sobre 10 que es constante, o sea, no viene ni va, sino todo el tiempo es constante, el paciente no se puede quedar quieto, se mueve, está completamente desesperado. Cuando uno ve un paciente, y dice, este paciente tiene un cólico renoureteral. Tenemos más preguntas de nuestros televidentes. Y esta vez en redes sociales, ¿los cálculos renales pueden ser hereditarios? Sí. ¿Qué pacientes uno investiga más la causa de los cálculos? Entonces, los niños, ¿Sí? pacientes que tengan antecedentes en la familia, papá, hermanos, tíos, primas con cálculos, o que tengan muchos cálculos. Esos pacientes uno es más enfático en buscar la causa de por qué están formando cálculos. El cálculo más grande que haya encontrado usted, doctora, ¿de qué diámetro? Ayer hice una cirugía de un cálculo de vejiga, como de más o menos unos 8 centímetros. ¡No! ¡Enorme! Enorme. Y eso para decorar la mesa de centro Una de la pelota de sala. ping-pong por ahí. Y hace como unos 10 años entramos a un señor con un cálculo que, no les voy a decir mentira, nos tocó sacarlo con espátulas. ¿Qué? En la vejiga, una cosa, y no nos salía, nos tocó con espátulas para Pero poderlo ahí sacar. sí se nota pues la deformidad. Sí, hay cosas... Esa cirugía sí no es endoscópica, esa sí toca No, abrir. no, eso sí toca bien. Y esa es una piedra dura. Dura. ¿Cuál piedra? ¿Cuál piedra de río? O sea, si uno la coge y la estrella contra el piso, no se abre, se de queda. pronto sí, no, nunca he estrellado un Ya cálculo quisiera contra el hacerlo, piso. Julio. Esa pregunta la acaban de enviar en Twitter. Luz Di More dice, doctora, ¿el consumo de aceite de oliva para expulsar los cálculos es posible? ¿Sirve? Yo he escuchado también mucho de eso.
Pues realmente así que en las recomendaciones que haya médicamente hablando, no se sabe si el aceite de oliva va a servir o no. Ingesta de líquidos. Líquidos, lo más importante. Y también preguntan por el té verde. El té verde es lo mismo, ¿no? Ingesta de líquidos abundantes. Entonces toman 1 litro de té verde y boté el cálculo. Pero que sí se puede o no se puede, porque preguntan, ¿verdad que no debo tomar té verde? Digamos, hablando de la ok. cafeína que puede tener el té Sí, no, verde. Igual. no se recomienda por todo lo que sean bebidas negras, no se recomienda. No, yo estoy... Cerveza, ok. Cerveza sale, no, eso ya están todas. ¿Es posible que un niño nazca con cálculos ya? No. Pues los neonatos, que es como se llaman los recién nacidos, no he visto yo el primer caso, ni he conocido el primer caso de un paciente que tenga de neonato cálculos. Tenemos más preguntas de los televidentes. De segundo, ¿qué tipo de exámenes pueden detectar los cálculos renales? Uno puede empezar cuando quiere hacer el diagnóstico con una ecografía renal. La ecografía renal mira el riñón, mira si hay imágenes mayores de 3 milímetros a nivel renal o si el riñón está dilatado, es un signo indirecto de que abajo hay algo que lo está obstruyendo. Si esa ecografía sale anormal, uno hace exámenes más especializados que se llama el UROTAC, que es el examen especializado para el diagnóstico de cálculos. Estoy viendo acá también por el lado holístico. Ya se me perdió, Virgen Santísima. Espere, que yo tenía acá. ¿Qué? Se me perdió. Ay, no. ¿Pero no, qué, aquí para está. expulsarlos, No, para que a deshacerlos? veces hay formas de entender por qué le da a uno esas cosas. Entonces hay formas espirituales o por el otro lado que dicen de por qué podría surgir Aparecer. un cálculo. Dice, un mal funcionamiento de mis riñones denota una retención de mis viejos patrones emotivos o bien una retención de ciertas emociones negativas que solo piden ser liberadas. Cada quien hace su esfuerzo por recuperarse o entender lo que le pasa. Su patología. Su patología. Hay Lo diferentes importante formas de es- sanarse. Pienso, pues porque mucha gente cree en otros manejos, pero yo siempre recomiendo que estén con los dos manejos, porque uno tampoco les puede negar que vayan a otros sitios de otro tipo de medicinas y otro tipo de ideas, pero que estén con las dos cosas, porque a veces pues se van solo por ese lado y cuando ya llegan ya no hay nada que hacerles. Pues imagínate el paciente que tuvieron con semejante Tremendo, cálculo. Ahí doctor. yo ya creo que ya no hay oración que valga. Una cosa... Sí, señor. Doctora, Bien y fuerte. finalmente regálenos algún consejito para cuidar nuestros riñones y protegernos de unos cálculos renales. Evitarlos en lo que se pueda evitar. Entonces, para todo en general. Entonces, dieta rica en frutas, rica en verduras, abundante ingesta de líquidos y pues se recomienda a X edad siempre ir a su chequeo con su médico general. Muchas gracias, doctora. Ahí, para más consultas, ¿dónde puede escribir la gente? Consulta mederi@mederi.com.co. Muchísimas gracias, doctora.